¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy Un bueno, gusto buenísimo. charlar contigo. Igualmente, un gusto poder retomar la charla. Decía esto de, bueno, generalmente en el panorama petrolero se habla mucho de los no convencionales en función del ímpetu del crecimiento, del desarrollo, también de los cuellos de botella últimamente y las restricciones para seguir creciendo. Pero bueno, sin duda que el sur del país sigue dando esas respuestas tan importantes y las va a seguir dando por mucho tiempo más en materia de producción, ¿no? En la cuenca austral y con su potencial también muy importante. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo esa actualidad desde de la mirada tuya respecto a los proyectos de CGC. ¿Cómo caracterizarías este momento de la cuenca austral del sur del país? Bueno, ¿qué tal, Fernando? Bueno, a ver, me gustaría incluso hablar de toda la actividad de CGC Bien, en su conjunto, ya que ahora ya es cuenca austral y la cuenca del Golfo, pero que bueno, que exactamente, son las cuencas que están en el sur, ¿verdad? exactamente. Con dos características muy marcadas, digamos, mientras Austral es una cuenca que produce más gas que petróleo, bueno, la cuenca del Golfo históricamente es la cuenca petrolera, ha sido la cuenca petrolera durante 100 años, ¿no? del país. Claro. Y como tú dijiste, no solo está produciendo, sino que ha seguido produciendo y hay muchísimas reservas así. Así que bueno, CGC desde hace ya casi 8 años, 9 años, bueno, como compañía hace mucho más que está involucrada en la cuenca austral, pero digamos con la nueva, llamémosle, administración de CGC, con el control de Corporación América, es más desde el año 2013, ahí ha habido un cambio notable. Permitirá hacer una historia muy cortita, pero luego de la adquisición de los intereses de CGC en la cuenca se compró el porcentaje de Petrobras, que era la operadora, y a partir de allí se hizo un cambio, digamos, importantísimo en cuanto a actividad, y se pasó de no tener equipos de perforación en la cuenca, estoy hablando de la cuenca austral, a pasar a perforar con 1 y 2 equipos, que comparado con la actividad neuquina parece muy poco, pero hay que compararlo contra nada, ¿no? Claro, Contra claro. cero durante muchos años. Claro. Bueno, eso permitió reactivar. ¿Y qué significó esa reactivación? Y bueno, pasar de 2 millones de metros cúbicos día de producción a 6 millones, a casi 6 millones de metros cúbicos, ahí por el 2017, 18, 19. Y bueno, y a partir de allí comenzamos también a implementar una política de exploración que en aquella zona se divide en medio riesgo, mediano riesgo, pero también en exploración de alto riesgo, prácticamente de frontera, donde volvimos a explorar en zonas que no se perforaba desde la década del 70, ¿no? Y claro, antes también, que lo hizo YPF. Bueno, ahí estamos. Es una zona dificilísima para gas también. Y estamos en las terminaciones de esos pozos, no tenemos conclusiones todavía. Hay gas. Ahí el desafío es hacer producida esas arenas de baja permeabilidad. Estamos en eso. También bien. tú lo mencionaste, estamos comenzando a probar el shale de Austral, que es la formación palermoaica, digamos, el símil Vaca Muerta. Sí, Y en este momento estamos, lo que hicimos fue reingresar en 2 pozos que estaban perforados, luego de un análisis exhaustivo de todo el portfolio, y comenzamos, y de ambos estamos produciendo. Hemos testeado en ambos petróleo y gas. El segundo está en este momento en proceso de testear, pero todavía no lo hemos puesto en producción, solamente el flowback y testigo. Pero la verdad que es bastante atractivo. Creemos que vamos a tener un proyecto así. el potencial Te Sí, pregunto acá antes de que sigas contándonos sí. el resto de la operación y bueno, tu mirada al respecto. Digo, Palermo, ¿hay que el potencial para la gente que no está tan familiarizado? ¿De qué estamos hablando? Vos decís, es el tipo de recursos similar a Vaca Muerta, pero ¿de qué se sabe de Palermo hay en este momento, digamos? Y se sabe mucho menos que de Vaca Muerta, muchísimo menos. Esto habría que comparar la etapa inicial de Vaca Muerta, ¿no? 10 años atrás. Son pozos prácticamente más de investigación. Ten en cuenta, cuando digo hemos reentrado en pozos verticales.
¿okay? Ni siquiera fue que se perforó un pozo horizontal. Esto se hizo para testear pozos verticales que presentaban las mejores condiciones y a partir de ahí sacar la conclusión de dónde navegar el Palermo Aike, que también es una formación muy espesa, tiene centenares de metros, y por supuesto, al igual que Vaca Muerta, no son los centenares de metros Pell, ¿no? Hay que ir a buscarle el lugar donde navegar. Y bueno, estamos en esa etapa, es muy inicial, pero te podría decir que, digamos, los primeros pasos han sido bastante positivos. O sea que, por ejemplo, tenemos flujo de fluidos, de pozos verticales con pocos espesores fracturados. Así que bueno, estamos en ese proceso. ¿Piensan hacer algún pozo horizontal también? Sí, después de eso seguro. Bien. Sí. Bien. Bueno, te decía, seguimos perforando ahora y desde el año pasado que incorporamos las áreas de Sinopec, bueno, nos tomó un tiempo acomodar las cargas, como decimos, ¿no? Hay que saber a ver dónde estamos. Son áreas muy antiguas, de producción desde hace varias décadas, que ha pasado por varios operadores, y hay un hito que está interesante justo tener esta charla contigo, porque la semana pasada se terminó de perforar el primer pozo de la campaña de CGC de este año, que van a ser 20 pozos, 25 pozos, ahí en el Golfo de San Jorge, y es el primer pozo que se perfora desde el año 2017, donde se había dejado de perforar. ¿En qué yacimiento? Es en Cañón Minerales. Ah, bien. Espero no equivocarme el nombre ahora que estoy buscando las siglas. Está bien. Pero son varios yacimientos, es el flanco sur del Golfo, en donde prácticamente tenemos el 60% del flanco sur, o sea, o más. Claro. Es una gran extensión que tiene CGC allí, hay miles de pozos. O sea, es una operación totalmente distinta a lo que vos estás mencionando, por ejemplo, del no convencional. Claro. Son miles de pozos convencionales que hay que reactivar, hay literalmente hay centenares de pozos esperando reentrar para ver qué se puede hacer con ellos. O sea, es un trabajo de desarrollo muy importante. Daniel, ahí están haciendo, discúlpame la interrupción, ¿están haciendo recuperación secundaria o terciaria o es reactivar en qué sentido? Bueno, los asientos tienen secundaria desde hace mucho tiempo, pero se está haciendo una revisión de todo. Claro. Se está haciendo una revisión de la secundaria, a ver si está donde tiene que estar. O sea, estamos cambiando todo y esto nos va a llevar un tiempo para poder arrancar, pero, a ver, para darte una idea, nosotros hoy producimos ahí unos 2.500 metros cúbicos día y nosotros somos optimistas en que por lo menos deberíamos duplicar esa producción en un tiempo prudencial, 2-3 años, y después ir por más. Claro. O sea, el potencial que nosotros, y con secundaria, replanteando toda la secundaria, hay mucho para hacer, muchísimo, y después sí también terciaria, pero realmente la buena noticia es que creemos que antes de ir a la terciaria, que si bien es una herramienta absolutamente utilizable en estos reservorios, todavía hay mucho camino. Mucho camino para... Hubo una interferencia, no sé si... No, te escucho perfecto, te escuchamos perfecto. Hay un largo camino para recorrer en secundaria y, bueno, y ahora estamos comenzando la perforación de pozos. Eso ya es ir a buscar producción primaria. Claro. En áreas muy maduras, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y tenemos altas expectativas. Bien. Eso ya decíamos en Golfo San Jorge, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ¿miles de pozos así literalmente o es una expresión de...? Literalmente. Literalmente, mirá vos. O sea que la alternativa de un incremento sustancial en la producción en el corto o mediano plazo para CGC es muy interesante, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Como te digo, ir en búsqueda de la duplicación de la producción, por ejemplo, claro, en un corto a mediano plazo, ¿no? Y después por más. El tema, ¿y ahí es únicamente petróleo? ¿Viene gas asociado? ¿Cuál es esa...? Sí, hay algo de producción de gas. No es tanto asociado, hay producción de gas. Hay lugares donde hay un poco asociado, pero básicamente son pozos de petróleo y después también pozos de gas. Pero ahí,
digamos que ahí vamos por el petróleo, ¿no? Después habrá que ver quizás niveles más profundos. Otras compañías han tenido mucho éxito, PAE ha tenido muchísimo éxito en producción de gas de niveles más profundos de los tradicionales, iremos a buscar eso también. Pero, digamos, en nuestro portfolio es como si uno quisiera simplificar, es el gas lo tenemos en la cuenca austral, el petróleo lo tenemos en la cuenca del Golfo, y ese fue el objetivo precisamente. Cuando nosotros focalizamos en adquirir Sinopec, que fue una compra que no estaba disponible, o sea, fue una compra proactiva. Como diría uno, fuimos a golpear la puerta y cuando se entornó la puerta pusimos el pie para que no se cierre. Y fue un largo proceso con la gente de China, un trabajo extraordinario de nuestra gente de Business Development, de nuevos negocios. Y bueno, finalmente después de prácticamente un año de negociaciones logramos adquirir eso, que para nosotros es crítico porque era balancear nuestro portfolio y ya tener petróleo y gas muy balanceado. Claro, fundamental en la estrategia de CGC. Bueno, petróleo ¿para qué y gas para qué? Digo, digo, pensando en mercado doméstico o las alternativas que surjan, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones también en ese sentido de transporte que en las que estén incursionando, las que se necesiten? Digo, contanos un poco ese escenario. Bueno, a ver, primero de nuestra producción propia, el gasoducto de San Martín tiene espacio, así que lo que podamos incrementar tiene lugar. No tenemos esas restricciones que hay, por ejemplo, desde Cuenca Neuquina, hay espacio, y en petróleo también. Y en petróleo producimos un petróleo altamente demandado, es un petróleo más pesado, y como vos sabés, al irrumpir el petróleo de vaca muerta, que es mucho más liviano, ha generado algún tipo de inconvenientes en las destilerías, e incluso está muy requerido en el mundo, digamos, desde hace un tiempo. Lo que históricamente era que el petróleo del Golfo de San Jorge era más barato, digamos, que el de Neuquina, se revirtió y se paga más por ese petróleo, ¿no? Claro. Pero que nosotros lo vendemos todo localmente, y tiene mercado, ¿no? O sea que todo lo que se pueda incrementar creemos que tiene mercado acá, y si no, se exportará en su momento. No hay un cuello de botella ahí para el petróleo, como no lo hay tampoco, diría, en el país, ¿no? A nivel país. Neuquén, obviamente con la producción del no convencional, que a mi entender ha tenido, bueno, creo que el entender de todo el mundo, ha tenido un salto cualitativo notable podríamos decir post pandemia, ¿no? Luego que pasamos la pandemia, todo lo que apareció después fue mejor, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de performance, de economicidad, y después vino el acompañamiento del precio, que es absolutamente imprescindible. Si bien no capturamos 100% de valor internacional, pero bueno, si se puede parte exportar, ha mejorado comparado con lo que vos tenías hace 3, 4 y hasta 5 años. O sea, con el pasado, digamos, ¿no? Esta es una situación mucho mejor. Y después, bueno, ahí hay un comentario que sí me gustaría hacerle sobre CGC, porque siempre hablamos del upstream, pero CGC tiene una fuerte posición en el midstream. Nosotros somos accionistas de TGN, somos accionistas de Gas Andes, importantes, digamos, no somos minoritarios. Y bueno, y ahí hay, si me permitís extender un poquito los comentarios. Por supuesto. A lo global, más que yo creo que en el petróleo, ahí cuando esté el oleoducto a Chile, que esté nuevamente en producción, ahí hay una capacidad para meter, en el mejor de los casos y optimizado, no sé cuándo podemos llegar a eso, casi 15.000 barriles más. Y el gasoducto de Gas Andes tiene capacidad para meter entre 10 y 15 millones de metros cúbicos a Chile. Hoy están saliendo a Chile 4 millones de metros, o sea, hay un espacio. Yo creo que Argentina tiene que focalizar en eso. O sea, viste que siempre se habla de la planta de LNG, bueno, y está bien que hablemos y que pensemos en lo grande, pero hay muchos, a mi entender, hay muchas etapas previas. O sea, tendríamos que focalizarnos en decir, bueno, a ver, tenemos el oleoducto y el gasoducto a Chile, llenémoslo,
O sea, llenémoslo y después veamos lo otro. Con TGN, con el gas que viene de Bolivia. Bolivia está declinando. Bueno, empecemos a trabajar en el pensamiento de revertir la dirección de ese gas, y no, en una primera etapa no para venderle gas a Brasil, en la primera etapa para eliminar toda la importación de Bolivia. Ese es el primer paso. ¿No? El primer paso no es venderle a Brasil, el primer paso es no importemos más de Bolivia y usemos gas nuestro, revirtiendo el caño de TGN para llevar gas hacia el norte de nuestro país. En definitiva, después vendrá lo otro. Claro. Pero hay cosas mucho más, ¿cómo diríamos? Mucho más accesibles, ¿verdad? Menos problemáticas, ¿no? También esto, digo, las demoras del gas. Bueno, es fundamental la obra. Claro, mucho más simple. Y por supuesto, bueno, vos reseñabas recién la mejora cualitativa en la producción de los pozos de shale y de la cuenca neuquina. Digo, el recurso está, es central a optimizar esa obra de infraestructura adicional y la salida a Chile, que bueno, parece ser que hacia finales, principios del año próximo, tanto en crudo como, bueno, en gas ya sucede, en crudo a partir del año próximo es muy palpable que pudiera ocurrir, digamos, ¿no? Sí, y ir a la capacidad total, ¿verdad? Ir en búsqueda de la capacidad total. Claro. O incluso también, yo creo que a veces hay una deficiencia muy grande de la industria, de nosotros, o sea, hacer un mea culpa, en cuando se comunican las cosas llamémosle para la opinión pública, ¿verdad? Este caso de lo que estamos ahora, el país hablando, que es el del gasoducto, el troncal, sí. Claro, sí. Sale ahora el Néstor. El Néstor Kirchner, sí. Exacto. ¿Viste? O sea, se mezcla todo, o sea, acá se habla de eliminar la importación, de exportar, etcétera, cuando en realidad esta primera etapa, según distinta gente que he escuchado, yo no soy experto en esto, pero garantizaría 10 millones de metros cúbicos y quizá 15, una cosa así. Sí. Y ahí estaríamos. Bueno, pues si estamos importando 45 millones en invierno, entonces esta etapa no es para eliminar importaciones y mucho menos para exportar. Sin embargo, no salimos a aclarar eso en la opinión pública. Yo creo que hoy vos salís y preguntás, y la gente tiene una confusión bárbara, piensan que el año que viene... Ese es otro punto. ¿Cuál es la gran... ¿Por qué perdemos tanto tiempo en la discusión de si va a estar para junio o no va a estar para junio? Sí. Es importante, por supuesto es importante, pero es clave no, lo importante es hacer un gasoducto. Después si lo terminamos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, bueno, ya está. No nos agarremos a una definición, va a estar en junio, y a lo mejor no está, y después políticamente es muy difícil levantar esa aseveración, claro. Pero por algún motivo a esta altura, los funcionarios de todo tipo se quedan agarrados de esas cuestiones. A esta altura, con que esté en el 2024, ya creo que toda la industria lo estaría firmando, digamos. Pero feliz y contento. Feliz y contento, sí. Imagínate, después hay que llenarlo. Sí, por supuesto, la inversión en Astro, ¿no? Claro. Hoy mismo he estado leyendo unos comentarios de gente que le dedicó tiempo a eso, y bueno, decían, bueno, para llenar ese gasoducto se necesita la producción de 70 pozos nuevos. Bueno, ¿vos te das cuenta del número? Claro. Son pocos, ¿cómo van a ser pocos? Si estamos incorporando 10, 15 pozos por mes, 70 pozos es la perforación de medio año. Sí, poco si el dinero no es tuyo, dicen algunos. Con la plata de otro, claro. Todos somos millonarios. Claro. Pero, digamos, claro. Yo creo que siempre hay que poner el contexto. Por supuesto que los resultados... A ver, vamos a la base. Los resultados de los pozos y todo eso, y el precio más o menos vigente, ameritan ser positivos, digamos, ¿no? Claro. Ha habido, insisto, un cambio notable. Yo he hablado contigo y he hablado en muchos casos, y hace años atrás, cuando todo el mundo decía esto, Kuwait, que yo trataba de poner paño frío por todos lados, porque la verdad para mí no cerraba por ningún lado, decía acá falta años y años. Bueno, ahora parece que esto está funcionando mejor, hay que rogar que el precio no se caiga, porque si no, bueno, no va a andar nada, ni el no convencional ni convencional. Creo que ahora tenemos un horizonte de precio aparentemente por un tiempo largo, y eso va a haber que aprovecharlo. Ahora, pongamos después, yo creo, el esfuerzo en esos pequeños pasos que ya están.
vamos Claro. a mandar gas a Chile, mandémoslo y llenemos el gasoducto a Chile. Vamos a mandar petróleo y llenemos el oleoducto a Chile. Bolivia está diciendo, reventamos la Claro. dirección de TGM. Y eso es, después veamos, porque luego para poner la planta famosa de LNG y todo eso, ¿quién la va a poner, por ejemplo, contra... Ni siquiera me meto en cuestiones políticas, no hablemos acá de política, Sí. de la macro y todo eso, no. Viene alguien que dice, si yo pongo la planta, y lo primero que va a preguntar es, ¿tienen reserva para cuántos años? Ah, nosotros tenemos para 150 años. No, los números, deme el número. Claro, claro. ¿Dónde está? Las garantías ¿Me explico? de las garantías de La las reserva. garantías de mercado también, ¿no? Claro, eso que es Claro, las ¿dónde reservas está? y ¿Dónde eso de y la disponibilidad también de bueno de divisas que es central. Daniel, bueno, nos quedaríamos hablando una hora más con vos. Se nos está agotando el tiempo. Desde ya, bueno, muy interesante tener tu mirada, bueno, de la actualidad de la industria en términos generales, de lo que está ocurriendo allí, que lo ves de primera mano en el Golfo de San Jorge, en la Cuenca Austral, saber de la operación de CGC, bueno, esta instancia muy importante que nos acabas de relatar con lujo de detalles. Un gustazo poder retomar el vínculo. Seguramente en breve vamos a volver a convocarte, bueno, para tener tu mirada y saber cómo estás viendo la actualidad del sector energético en Argentina. Pero muchísimas gracias, Daniel. No, bueno, gracias a vos, Fernando. Siempre es un placer charlar contigo. Igualmente, abrazo grande.